El pozo y el péndulo. Un relato escrito por Edgar Allan Poe y narrado por Joan Mora. Me sentía mareado. Terriblemente mareado después de aquel largo sufrimiento. Y cuando por fin me desataron y se me permitió sentarme, comprendí que estaba a punto de perder el conocimiento. La sentencia, la temida sentencia de muerte, fue lo último que llegó con claridad a mis oídos. Después el sonido de las voces inquisitoriales pareció confundirse hasta formar un vago susurro impreciso que llevaba a mi mente la idea de revolución, quizá por su asociación caprichosa con el zumbido de una rueda de molino. Y esto solo duró durante un periodo muy breve, porque muy pronto no oí ya nada más. Y, sin embargo, durante un rato pude ver. Pero, con qué terrible deformación. Vi los labios de los jueces de negros ropajes. Me parecían blancos, más blancos que la hoja en la que escribo estas palabras. Y tan finos que resultaban incluso grotescos. Finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inquebrantable determinación, de inflexible indiferencia ante la tortura. Vi que de aquellos labios todavía brotaban los decretos de lo que era para mí el destino. Los vi vibrar pronunciando frases de muerte. ¡Sentencia de muerte! Los vi formar las sílabas de mi nombre. Y me estremecí porque a continuación no me llegó ningún sonido más. Vi también, durante unos pocos momentos de horror delirante, la suave y casi imperceptible ondulación de los cortinajes de Marta Cibelina que rodeaban las paredes del cuarto. Y después mi mirada se fijó en las 7 velas altas que estaban sobre la mesa. Al principio me mostraron el rostro de la caridad y parecían esbeltos ángeles blancos capaces de salvarme. Pero a continuación una extraordinaria repugnancia se apoderó de mi espíritu y sentí vibrar todas las fibras de mi ser como si hubiera tocado el cable de una pila galvánica, mientras las formas angélicas se transformaban en absurdos espectros con cabezas de llama, y comprendía que no recibiría de ellos ayuda alguna. Luego se presentó ante mi imaginación, como una espléndida nota musical, la idea de lo dulce que debe de ser el descanso en la tumba. Este pensamiento se presentó con suavidad y como a hurtadillas, y pareció transcurrir mucho tiempo antes de que lo valorase como se merecía. Pero, precisamente cuando mi espíritu llegó por fin a sentirlo y a acariciarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia delante de mí. Las altas velas se hundieron en la nada. Sus llamas se extinguieron por completo. Sobrevino el vacío de la oscuridad. Todas las sensaciones parecieron quedar sumergidas como en un frenético descenso del alma a los infiernos. Luego el silencio, la quietud y la noche formaron el universo. Me había desmayado, pero no diría, sin embargo, que perdiera por completo la conciencia. Lo que quedó de ella no me atrevería ni a definirlo ni a describirlo siquiera. Pero lo cierto es que no toda estaba perdida. En el sueño más profundo, no. En el delirio, no. En un desmayo, no. En la muerte, no. Ni siquiera en la tumba está todo perdido. De lo contrario, no hay inmortalidad para el hombre. Al despertar del más profundo sopor rompemos la delicada telaraña de algún sueño. Pero un segundo después, tan frágil debe de haber sido esa telaraña, no recordamos ya lo que hemos soñado. Al volver a la vida después del desmayo hay 2 etapas.
Primero, la sensación de lo mental o espiritual. En segundo lugar, de la existencia física. Parece probable que si, al alcanzar el segundo estadio, pudiéramos hacer volver las impresiones del primero, las descubriríamos llenas de elocuentes recuerdos del abismo del más allá. ¿Y ese abismo? ¿Qué es? ¿Cómo, al menos, distinguiremos sus sombras de las de la tumba? Pero si bien las impresiones de lo que he denominado el primer estadio no vuelven cuando lo deseamos, ¿no es cierto que después de un largo intervalo regresan de forma espontánea? Mientras nosotros nos preguntamos maravillados, ¿de dónde han salido? Quien nunca se haya desmayado no encontrará extraños palacios ni rostros desatinadamente familiares en carbones al rojo. No descubrirá flotando en el aire las tristes visiones que la mayoría quizá no vea. No reflexionará sobre el perfume de alguna nueva flor. Y no se quedará perplejo por el significado de alguna cadencia musical que nunca había atraído antes su atención. Entre frecuentes y cuidadosos esfuerzos para recordar, entre afanosos forcejeos para recuperar alguna huella del estado de aparente aniquilación en el que había caído mi alma, ha habido momentos en que he soñado con el éxito. Ha habido periodos breves, muy breves, en los que he evocado recuerdos que la razón lúcida de una época posterior me asegura que solo pueden haber tenido relación con ese estado de aparente inconsciencia. Estas sombras de la memoria hablan, confusamente, de altas figuras que me alzaron y me llevaron en silencio, bajando, bajando, bajando aún más, hasta que un espantoso vértigo se apoderó de mí ante la simple idea de lo interminable de aquel descenso. También me hablan de un impreciso horror en mi corazón debido a la anormal quietud de esa misma víscera. Luego aparece una sensación de repentina inmovilidad en todas las cosas. Como si los que me transportaban, horrible comitiva, hubieran superado, en su descenso, los límites de lo ilimitado e hicieran una pausa debido al tedio de su tarea. Después de esto evoco una superficie llana y húmeda. Y a continuación, todo es locura. La locura de una memoria que se afana entre cosas prohibidas. De manera muy repentina volvieron a mi alma el movimiento y el sonido. El tumultuoso agitarse del corazón y en mis oídos el sonido de sus latidos. Luego una pausa en la que desaparece todo. Después de nuevo el sonido y el movimiento y el tacto. Una sensación de hormigueo por todo el cuerpo. A continuación, la simple conciencia de existir. Sin pensamiento. Una situación que se prolongó largo rato. Luego, muy de repente, pensamiento. Un terror lleno de temblores e intenso esfuerzo para comprender mi verdadero estado. No. Después un intenso deseo de caer otra vez en la insensibilidad. A continuación un rápido restablecimiento mental y unos esfuerzos por moverme coronados por el éxito. Y enseguida el recuerdo completo del juicio, de los jueces, de los cortinajes de Marta Cibelina, de la sentencia, del mareo, del desmayo. Luego total olvido de todo lo que vino después. De todo lo que el paso del tiempo y mucha perseverancia en el empeño me ha permitido recordar vagamente. Hasta entonces no había abierto aún los ojos. Me daba cuenta de que estaba boca arriba, sin ligaduras. Extendí una mano y cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. Allí la dejé durante muchos minutos, mientras hacía esfuerzos por imaginarme dónde y cómo me encontraba. Anhelaba utilizar la vista, pero no me atrevía. Me aterraba la primera mirada a los objetos a mi alrededor. No es que temiera ver cosas horribles,
sino la angustia que se apoderaría de mí si no hubiese nada que ver. Por fin, cuando estaba a punto de dominarme la desesperación, abrí los ojos muy deprisa. Y entonces mis peores temores se vieron confirmados. No. La oscuridad de la noche eterna me envolvía por todas partes. No. Tuve que hacer esfuerzos para respirar. La intensidad de la oscuridad parecía oprimirme y asfixiarme. La atmósfera era intolerablemente sofocante. Seguí tumbado sin perder la calma y me esforcé por usar la razón. Traje a mi mente el proceso inquisitorial y traté de deducir mi situación a partir de ese punto. Se había dictado sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. Ni por un momento, sin embargo, me imaginé realmente muerto. Semejante suposición, a pesar de lo que leamos en las novelas, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde y en qué estado me encontraba? Yo sabía que al condenado a muerte se le ejecuta de ordinario en los autos de fe, y uno de ellos se había llevado a cabo la noche misma del día de mi juicio. ¿Me habían devuelto a la mazmorra para esperar al próximo, que tardaría muchos meses en producirse? Me di cuenta enseguida de que no podía ser ese el caso. Era evidente que había escasez de víctimas. Y además mi mazmorra, como los calabozos de todos los condenados de Toledo, tenía suelo de piedra y la luz no quedaba excluida por completo. Una horrible idea hizo que, de repente, el corazón se me desbocara dentro del pecho y una vez más perdí el sentido por un breve espacio de tiempo. Al volver en mí me puse inmediatamente de pie, temblando inconteniblemente de pies a cabeza. Extendí los brazos con vehemencia hacia arriba y alrededor de mí en todas direcciones. No toqué nada. Temía, sin embargo, dar un paso. No fuese a tropezarme con las paredes de una tumba. Empecé a sudar por todos los poros del cuerpo y en la frente se me formaron gruesas gotas frías. La angustia de la incertidumbre se hizo al fin intolerable y avancé con mucha precaución, los brazos extendidos y los ojos casi saliéndoseme de las órbitas, con la esperanza de captar algún tenue rayo de luz. Di muchos pasos hacia adelante, pero todo siguió siendo oscuridad y vacío. Respiré con más sosiego. Parecía evidente, por lo menos, que mi destino no iba a ser el más horrendo de todos. Pero enseguida, tan pronto como seguí avanzando cautelosamente, acudieron en tromba a mi memoria un millar de vagos rumores sobre los horrores de Toledo. De los calabozos se habían contado cosas extrañas. Yo siempre las tuve por mentiras, pero eran cosas extrañas de todas formas y demasiado atroces para repetirlas, excepto en voz muy baja. ¿Se me iba a dejar morir de hambre en aquel oscuro mundo subterráneo? ¿O quizá me esperaba algo todavía más terrible? Yo conocía demasiado bien la personalidad de mis jueces para dudar de que el resultado habría de ser la muerte. Y una muerte más amarga de lo ordinario. La forma y el momento eran lo único que me preocupaba. Mis manos extendidas encontraron por fin un obstáculo sólido. Se trataba de una pared de mampostería de piedra, al parecer lisa, viscosa y fría. Fui siguiéndola y avancé paso a paso con toda la cautelosa desconfianza que ciertas narraciones antiguas habían logrado inspirarme. Este procedimiento, sin embargo, no me proporcionó los medios para determinar las dimensiones del calabozo, ya que podía completar el recorrido y volver al punto de partida sin tener conciencia de haberlo hecho así. Tan absolutamente uniforme parecía el muro. Busqué, por tanto, el cuchillo que había estado en mi bolsillo cuando me condujeron a la cámara inquisitorial, pero había desaparecido. Me habían despojado de mis vestidos y ahora llevaba una túnica de vasta estameña. Mi intención había sido introducir la hoja en alguna pequeña grieta de la pared para reconocer así el punto de partida.
El problema, sin embargo, era de fácil solución, aunque, por el trastorno de mis facultades, me pareciera insuperable en un primer momento. Rasgué parte del dobladillo de la túnica y coloqué la tira lo más extendida posible y en ángulo recto con la pared. Al recorrer a tientas la prisión no podría por menos de encontrar el jirón al completar su perímetro. Al menos eso fue lo que pensé. Pero no había contado con las dimensiones del calabozo ni con mi propia debilidad. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Avancé tambaleándome durante algún tiempo hasta que tropecé y caí. Era tan grande mi cansancio que opté por seguir tumbado. Y muy pronto me sorprendió el sueño en aquella posición. Al despertarme y extender un brazo, encontré a mi lado una hogaza de pan y una jarra con agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar sobre aquel incidente y me limité a comer y a beber con avidez. Poco después reanudé mi recorrido en torno al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, a la tira de estameña. Hasta el momento de mi caída había contado 52 pasos. Y después de reanudar la marcha, 48 más, lo que hacía un total de 100. Y calculando 2 pasos por metro, llegué a la conclusión de que el calabozo tenía 50 metros de perímetro. Había encontrado, sin embargo, muchos entrantes y salientes en las paredes, y eso hacía imposible adivinar la forma de la cripta, porque me resultaba imposible no suponer que de una cripta se tratase. Era bien escasa la utilidad de aquellas exploraciones, y nulas mis esperanzas. Pero una vaga curiosidad me impulsó a proseguirlas. Abandonando la pared, me decidí a cruzar el recinto. Al principio, avancé con extraordinaria cautela porque el suelo, aunque de materiales sólidos en apariencia, resultaba muy traicionero a causa del légamo. Finalmente, sin embargo, hice de tripas corazón y pisé con fuerza, proponiéndome cruzar en la línea más recta que pudiera. Había avanzado 10 o 12 pasos de esta guisa, cuando el resto del dobladillo rasgado de la túnica se me enredó entre las piernas. Lo pisé y caí de bruces. Debido a la confusión que me produjo la caída, no advertí de inmediato un detalle bastante alarmante, pero que, algunos instantes después, y mientras aún seguía postrado, atrajo mi atención. Sucedía que mi barbilla descansaba sobre el suelo de la prisión, pero los labios y la parte superior de la cabeza, aunque en apariencia situados por debajo de la barbilla, no tocaban nada. Por otra parte, me parecía tener la frente bañada en un vapor pegajoso, al mismo tiempo que me llegaba un peculiar olor de hongos en putrefacción. Extendí el brazo y me estremecí al comprobar que había caído al borde mismo de un pozo circular, cuyo diámetro, por supuesto, no tenía por el momento medio de averiguar. Tanteando inmediatamente por debajo del borde, logré desprender un pequeño fragmento de la mampostería y lo dejé caer al abismo. Durante muchos segundos escuché sus ecos al golpearse contra los lados de la sima en su descenso. Finalmente se produjo un tétrico choque contra el agua, al que siguió un fuerte eco muchas veces repetido. Al mismo tiempo me llegó un ruido semejante al rápido abrir y cerrar de una puerta por encima de mi cabeza, mientras un débil rayo de luz, que desapareció acto seguido, iluminaba de repente la oscuridad. Comprendí con toda claridad la clase de muerte que me habían preparado y me felicité por tan oportuno accidente. Un paso más antes de la caída, y el mundo se hubiera visto privado para siempre de mi presencia. La muerte que acababa de evitar era precisamente del tipo que había considerado legendaria y frívola en los relatos sobre la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía existía la posibilidad de una muerte con los más terribles sufrimientos físicos o con los más espantosos horrores mentales. A mí me había sido reservado este último método.
Debido a mis largos sufrimientos tenía los nervios desquiciados, de manera que me bastaba el sonido de mi propia voz para echarme a temblar, por lo que me había convertido ya, desde todos los puntos de vista, en el sujeto adecuado para el tipo de tortura que me aguardaba. Temblando de pies a cabeza, regresé a tientas junto a la pared, decidido a perecer allí antes de exponerme a los terrores de unos pozos que mi imaginación suponía ya numerosos y colocados de distintas maneras por todo el calabozo. Si mi estado mental hubiera sido otro, tal vez habría tenido valor para terminar de una vez con mis sufrimientos, lanzándome a uno de aquellos abismos. Pero en ese momento yo era la encarnación de la cobardía. Y tampoco podía olvidar lo que había leído acerca de los pozos, que la inmediata extinción de la vida no formaba parte del más siniestro de sus planes. La zozobra me mantuvo en vela durante muchas y muy largas horas, pero al final me dormí de nuevo. Al despertarme, encontré a mi lado, como anteriormente, una hogaza y una jarra con agua. Me consumía una sed ardiente y vacié el recipiente de una sola vez. Contenía, sin duda, alguna droga, porque nada más beber me invadió una terrible somnolencia. Me quedé profundamente dormido, con un sueño semejante al de la muerte. Ignoro, como es lógico, el tiempo que duró. Pero cuando, una vez más, abrí los ojos, eran visibles los objetos que tenía alrededor. Gracias a una extraña luminosidad sulfurosa, cuyo origen no pude determinar en un primer momento, me era posible ver la extensión y el aspecto del calabozo. Me había equivocado por completo sobre su tamaño. El perímetro de sus muros no excedía los 25 metros. Durante algunos minutos este hecho me sumió en un mar de vanas preocupaciones perfectamente ridículas. Porque, ¿cuál podría ser la importancia de las dimensiones de mi mazmorra, dada la terrible situación en que me hallaba? Pero mi mente se interesaba de la manera más estrafalaria por semejantes menudencias, y me dediqué con ahínco a descubrir la causa del error que cometiera al realizar mi medición. Al final caí en la cuenta. En mi primera tentativa de exploración, había contado 52 pasos hasta el momento de la caída. Debía encontrarme para entonces a un paso o dos del fragmento de esta meña. En realidad casi había terminado ya de dar la vuelta al calabozo. Luego me dormí, y al despertarme debí de volver sobre mis pasos, con lo que concluí que el trayecto era casi el doble de la realidad. La confusión de mi mente me impidió advertir que había empezado a dar la vuelta con el muro a la izquierda y que había terminado teniéndolo a la derecha. También me había equivocado en cuanto a la forma del recinto. Al seguir a tientas mi camino había hallado muchos entrantes y salientes, sacando de ello la idea de una gran irregularidad. Tan grande es el efecto de la oscuridad total cuando alguien sale de un letargo o se despierta del sueño. Los entrantes y salientes correspondían simplemente a unas cuantas depresiones o nichos de poca importancia, colocados a intervalos desiguales. El calabozo era cuadrado, en líneas generales. Lo que yo había confundido con mampostería ahora daba la impresión de ser hierro o algún otro metal, en grandes planchas, y sus suturas o uniones eran las que causaban la depresión. Toda la superficie de este recinto metálico estaba toscamente pintarrajeada con las horribles y repulsivas figuras creadas por la superstición de los monjes. Siluetas de espíritus malignos en actitud amenazadora, con formas de esqueletos y otras imágenes aún más espantosas, cubrían y desfiguraban las paredes. Noté que los contornos de estas monstruosidades eran suficientemente claros,
pero que los colores parecían apagados y borrosos como por efecto de un ambiente muy húmedo. Y también me fijé ahora en el suelo, que era de piedra. En el centro bostezaba el pozo circular de cuyas fauces había escapado, y que era el único en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y esforzándome mucho porque mi situación había cambiado en gran manera durante el sueño. Ahora estaba tumbado de espaldas, con todo el cuerpo extendido sobre una superficie de angarillas de poca altura, a las que me hallaba firmemente atado con una larga tira de tela que recordaba a un cíngulo y que daba muchas vueltas en torno a mi cuerpo y extremidades, dejando en libertad solo la cabeza y lo justo del brazo izquierdo para que pudiera, esforzándome mucho, alcanzar la comida colocada en el suelo, a mi lado, en un plato de loza. Vi con horror que habían retirado la jarra de agua. No. Digo que lo vi con horror porque me consumía una sed intolerable. Sed que, al parecer, deseaban esyimular mis atormentadores, ya que el alimento que había en el plato era carne condimentada con muchas especias. Al mirar hacia arriba pude examinar el techo de mi prisión. Se encontraba a unos 10 o 12 metros y estaba construido de la misma manera que las paredes laterales. En una de las planchas, una figura muy peculiar atrajo mi atención. Se trataba de una representación del tiempo, tal como se le muestra de ordinario, con la excepción de que, en lugar de una guadaña, sostenía lo que, a primera vista, me pareció la imagen pintada de uno de esos enormes péndulos que vemos en los relojes antiguos. ¿Qué es eso? Había, sin embargo, algo en el aspecto de aquel artefacto que me hizo contemplarlo con más atención. ¿Qué es eso? Mientras miraba directamente hacia arriba, porque el péndulo estaba situado exactamente encima de mí, me pareció advertir que se movía. Y un momento después vi confirmada mi suposición. Oh, Dios mío. El arco que describía era breve y, desde luego, lento. Lo contemplé algunos minutos, en parte asustado, pero, sobre todo, con asombro. Acabé, sin embargo, por cansarme de seguir un movimiento tan monótono, y volví la vista hacia los otros objetos del calabozo. Un ruido muy ligero atrajo mi atención, y al mirar al suelo vi varias ratas enormes que lo atravesaban. Habían salido del pozo, que se encontraba en la parte derecha de mi campo de visión. ¡Fuera! Incluso mientras las miraba siguieron saliendo en grupos, deprisa, con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne. ¡Fuera! Y tuve que estar muy atento para hacer grandes esfuerzos para espantarlas y evitar que se la comieran. Quizá transcurriera media hora, tal vez incluso una hora, porque solo podía hacerme una idea aproximada del tiempo transcurrido antes de que levantara los ojos de nuevo. Lo que vi me desconcertó y me asombró. El arco del péndulo había aumentado casi 1 metro en extensión. Como lógica consecuencia, su velocidad era ahora mucho mayor. Pero lo que, sobre todo, me preocupó fue la idea de que había descendido de manera perceptible. Ahora observé, no hace falta que diga con cuánto horror, que su extremo inferior estaba formado por una media luna de acero resplandeciente de unos 30 centímetros de longitud de un lado a otro. No, por favor. Y tanto las puntas como el borde inferior estaban tan afilados como si de una navaja de afeitar se tratase. No. También, al igual que una navaja, parecía sólido y pesado, transformándose a partir del borde en una recia y ancha estructura. El péndulo estaba fijo a una gruesa vara de bronce y todo ello silbaba al balancearse en el aire. No me cabía ya duda de cuál era la muerte que me había preparado la cruel inventiva de los monjes.
Los servidores de la Inquisición estaban enterados de mi descubrimiento del pozo. El pozo cuyos horrores eran el castigo adecuado para un disidente tan empecinado como yo. ¿Por qué? El pozo, ¿Por qué? típico del infierno y considerado, según rumores, como el más refinado de todos sus castigos. ¿Por qué? Yo había evitado caer en el pozo gracias al más simple de los accidentes y sabía que la sorpresa o el dejarse atrapar por el tormento formaba parte importante del carácter extravagante de las muertes en los calabozos. Al no caer al pozo por mi propio pie, no entraba en su plan demoníaco arrojarme al abismo. Dios mío. Y por consiguiente, al no existir alternativa, me esperaba otra manera distinta y más dulce de poner fin a mi existencia. Dios mío. Más dulce. No. Casi sonreí a pesar de mi angustia al pensar en que diera tal aplicación a ese adjetivo. ¿De qué sirve hablar de las largas? De las larguísimas horas de indescriptible horror en las que conté las rápidas oscilaciones del acero. Centímetro a centímetro, línea a línea, con una velocidad de descenso apreciable tan solo a intervalos que parecían siglos. Que pare. Seguía bajando. Que pare. Y bajando. Pasaron días. Es posible incluso que fueran muchos. Antes de que se balanceara tan cerca de mí, como para abanicarme con su corrosivo aliento. El olor del afilado acero acabó penetrándome hasta el cerebro. Recé. Cansé al cielo con mis ruegos para que acelerase el descenso del péndulo. Llegué a un frenesí de locura. Y forcejeé para lograr levantarme y salir al paso de la espantosa cimatarra. Y luego me calmé de repente. Y estuve sonriendo a la muerte centelleante, como un niño ante un maravilloso juguete. Sufrí otro periodo de total insensibilidad. Fue breve porque, al recobrar de nuevo el sentido, el péndulo seguía prácticamente a la misma altura. Pero también es posible que fuera largo, porque sabía de la existencia de demonios que se percataron, sin duda, de mi desmayo, y que muy bien pudieron detener a voluntad las oscilaciones. Al volver en mí me sentí también indeciblemente mareado y débil, como a consecuencia de una prolongada inanición. Incluso en medio de la angustia de aquel periodo, la naturaleza humana reclamaba con vehemencia el alimento. Haciendo un penoso esfuerzo, extendí el brazo izquierdo todo lo que mis ligaduras me permitían y me apoderé del pequeño resto de carne que las ratas habían dejado. Al llevarme un trozo a los labios, acudió a mi mente una idea de alegría, de esperanza a medio formar. Y sin embargo, ¿qué sentido tenía para mí la esperanza? Era, como digo, una idea a medio formar. Al ser humano se le ocurren muchas parecidas que nunca llegan a completarse. Sentí que era de alegría, de esperanza, pero también sentí que había perecido mientras se formaba. Me esforcé en vano por completarla, por recuperarla. Los largos sufrimientos casi habían aniquilado todas mis facultades mentales. Me habían convertido en un estúpido, en un idiota. Las oscilaciones del péndulo se producían en ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la media luna estaba orientada de manera que cruzase la zona del corazón. Deshilacharía la estameña de mi túnica y luego volvería a repetir la misma operación una y otra vez. A pesar de la terrorífica amplitud de su oscilación, unos 10 metros o más, y de la silbante rapidez de su descenso, capaz de partir aquellos mismos muros de hierro, durante varios minutos su único efecto sería deshilachar la túnica que me cubría. Y después de ese pensamiento hice una pausa. No me atrevía a ir más allá en esa reflexión. Me detuve en ella tercamente, como si al hacerlo pudiera detener allí el descenso del acero.
Me obligué a reflexionar sobre el ruido que haría la media luna al rasgar la tela, sobre el peculiar estremecimiento que me produciría el roce del acero con la tela. Reflexioné sobre estas cosas tan poco importantes hasta tener los nervios de punta. El péndulo seguía descendiendo muy despacio, pero de manera continua. Me dediqué con rabiosa complacencia a comparar su velocidad de bajada con la de sus oscilaciones. A la derecha, a la izquierda, muy alto y muy lejos, acompañadas de un alarido como el de un alma condenada, y hacia mi corazón con el paso cauteloso de un tigre. Yo reía y aullaba por turno según cuál de las dos ideas prevalecía sobre la otra. Hacia abajo, sin duda. Inexorablemente hacia abajo. Vibraba ya a menos de 10 centímetros de mi pecho. Forcejeé violentamente, furiosamente, para liberar mi brazo izquierdo, que solo podía mover hasta el codo. Con gran esfuerzo podía llevar la mano desde el plato hasta la boca, pero nada más. Si me hubiera sido posible romper las ligaduras por encima del codo, habría intentado detener el péndulo. Lo mismo me habría dado tratar de contener una avalancha. Hacia abajo, sin detenerse. Inevitablemente hacia abajo. Yo jadeaba y forcejeaba a cada oscilación. Y me encogía convulso cada vez que pasaba sobre mí. Mis ojos seguían su marcha hacia afuera y hacia arriba, con la vehemencia de la más absurda desesperación. Luego se cerraban con fuerza al iniciarse el descenso. Aunque la muerte hubiera sido un alivio indecible. Y sin embargo, todos mis nervios se estremecían ante la idea de que el más leve descenso de la maquinaria precipitara la reluciente y afilada guadaña sobre mi pecho. Era la esperanza lo que hacía estremecer mis nervios y que todo mi cuerpo se encogiera. Era la esperanza. La esperanza que triunfa en el potro del tormento, que susurra al oído del condenado a muerte, incluso en las mazmorras de la Inquisición. Comprendí que 10 o 12 oscilaciones más pondrían el acero en contacto con mi túnica. Y junto con esta reflexión acudió de repente a mi espíritu toda la intensa y serena calma de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, o quizá días, pensé. Se me ocurrió en aquel momento que el vendaje o cíngulo que me sujetaba estaba hecho de una sola pieza. No me habían atado con varias cuerdas. El primer golpe de la afilada media luna que fuera perpendicular a la cinta la aflojaría hasta el punto de que me sería posible liberarme de ella con la mano izquierda. Pero qué terrible sería en ese caso la proximidad del acero. Qué mortíferos podían ser los resultados del más mínimo forcejeo. Cabía pensar, además, que los esbirros del verdugo no hubieran previsto y tomado sus precauciones para eliminar esa posibilidad. ¿Acaso era probable que el vendaje se cruzara con la trayectoria del péndulo, temiendo tener que renunciar también a aquella débil y última esperanza? Alcé la cabeza lo bastante como para verme con claridad el pecho. El cíngulo ceñía el cuerpo y las extremidades en todas direcciones, excepto en el camino de la media luna destructora. No había hecho más que colocar la cabeza en su anterior posición cuando cruzó por mi mente lo que solo puedo describir como la mitad aún sin formar de la idea salvadora a la que ya he aludido anteriormente y de la que solo una parte había atravesado confusamente por mi cerebro al llevarme la comida a los labios. Sí. Pero ahora tenía ante mí toda la idea. Débil, muy poco sensata, apenas definida, pero completa en cualquier caso. Me dispuse inmediatamente, con la energía nerviosa de la desesperación, a tratar de ejecutarla.
Hacía ya muchas horas que los alrededores de las angarillas en que me hallaba tumbado se encontraban literalmente inundados por las ratas. Ratas frenéticas, temerarias, famélicas, que me lanzaban miradas feroces como si solo esperasen a que yo me inmovilizara para convertirme en su presa. ¿A qué alimento? Pensé. Las habrán acostumbrado en ese pozo. A pesar de mis esfuerzos para impedirlo, habían devorado ya casi todo el contenido del plato. Yo repetía un movimiento de vaivén, una oscilación de la mano por encima de la comida, y a la larga, la inconsciente uniformidad del gesto hizo que perdiera su efecto. Llevadas por su voracidad, aquellas criaturas hundían con frecuencia sus afilados dientes en mis dedos. Con los trocitos de carne grasienta y muy sabrosa que aún quedaban en el plato, froté a conciencia el vendaje donde quiera que estaba a mi alcance. Luego, alzando la mano del suelo, me inmovilicé conteniendo incluso la respiración. Al principio las famélicas ratas se sorprendieron y asustaron de aquel cambio, de la desaparición del movimiento. Se retiraron llenas de alarma. Muchas buscaron la protección del pozo. Pero esto solo duró un momento. No en vano había contado yo con su voracidad. Al advertir que seguía sin moverme, una o dos de las más audaces saltaron sobre las angarillas y olieron el cíngulo. Aquello pareció la señal para una avalancha generalizada. Fueron saliendo velozmente del pozo en renovados batallones. Treparon por las angarillas y saltaron sobre mí a cientos. El medido movimiento del péndulo no les molestaba en absoluto. Evitando sus golpes, se concentraron en el vendaje. Se empujaban unas a otras y hormigueaban sobre mí, llegando a formar verdaderos montones. Se retorcían sobre mi garganta. Sus fríos hocicos buscaban mis labios. Su peso acumulado llegó casi a asfixiarme. Una repugnancia que las palabras no pueden reflejar me llenaba el pecho y me helaba el corazón con una espesa viscosidad. Pero al cabo de un minuto sentí ya que la lucha terminaría enseguida. Advertía con claridad que se aflojaban mis ataduras. Me daba cuenta de que en más de un sitio las ratas ya habían cortado el cíngulo. Con un tesón que tuvo algo de sobrehumano, seguí inmóvil. No había errado en mis cálculos ni había sido vana mi paciencia. Sentí, por fin, que estaba libre. El cíngulo colgaba a trozos de mi cuerpo. Pero el péndulo, en su oscilación, rozaba ya mi pecho. Había cortado la estameña de la túnica y atravesado incluso la camisa que había debajo. Aún repitió 2 veces más su balanceo y una aguda sensación de dolor recorrió todos mis nervios. Pero había llegado el momento de escapar. Al mover una mano, mis salvadoras se retiraron precipitadamente con gran alboroto. Con un movimiento uniforme, cauteloso, lateral, encogido y lento, escapé al abrazo del vendaje y me situé más allá del alcance de la cimitarra. De momento, al menos, estaba libre. Libre. Libre en las manos de la Inquisición. Apenas había cambiado los horrores del lecho de madera por el suelo de piedra del calabozo, cuando cesó el movimiento de la máquina infernal, y vi cómo el péndulo se alzaba y desaparecía a través del techo movido por alguna fuerza invisible. La desesperación se apoderó otra vez de mi alma. Alguien vigilaba todos mis movimientos. Escapar a una muerte angustiosa solo había servido para tener que soportar un nuevo periodo de zozobra peor que la muerte. Mientras daba vueltas a esa idea, recorrí nerviosamente con la vista las barreras de hierro que me tenían atrapado. Era evidente que algo anormal, algún cambio que, al principio, no pude reconocer con claridad, se había producido en el calabozo. Durante muchos minutos de vago y tembloroso ensimismamiento, me dediqué a inútiles e inconexas conjeturas. Durante este periodo advertí por primera vez el origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Procedía de una grieta, como de 1 centímetro de ancho,
que se extendía por todo el calabozo en la base de los muros. Muros que estaban, en realidad, completamente separados del suelo. Me esforcé por mirar a través de la ranura, aunque, por supuesto, mis esfuerzos fueron vanos. Al levantarme después de ese esfuerzo, comprendí de repente el misterio del cambio que había sufrido la cámara. Había observado anteriormente que, si bien las siluetas de las figuras que llenaban las paredes eran bastante precisas, los colores, en cambio, parecían borrosos. Pero ahora esos colores habían adquirido y seguían adquiriendo un sorprendente brillo cada vez más intenso, que daba a los espectrales y diabólicos retratos una apariencia capaz de hacer estremecer incluso a personas de nervios más firmes que los míos. Ojos demoníacos, frenética y horriblemente vivos, me lanzaban desde 1000 puntos donde antes ninguno era visible, miradas coléricas, mientras brillaban con el lívido fulgor de un fuego que mi cerebro se negaba a considerar imaginario. Imaginario. Al respirar me llegaba hasta las ventanas de la nariz el soplo ardiente del hierro calentado. El olor sofocante llenaba la prisión. Los ojos que contemplaban mi angustia brillaban a cada momento con un fulgor más intenso. Un tono carmesí cada vez más fuerte se extendía por los sangrientos horrores representados en las paredes. Empecé a jadear porque mi respiración se hacía dificultosa. No cabía duda sobre el propósito de mis verdugos, los más implacables y diabólicos de todos los hombres. Me aparté del metal al rojo hasta llegar al centro de la celda. Al pensar en la ardiente destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo se apoderó de mi alma como un bálsamo. Me precipité hacia su mortal abertura. Escudriñé el abismo con ojos fatigados. El resplandor del techo encendido iluminaba sus más recónditos recovecos. Sin embargo, durante un momento de frenesí, mi espíritu se negó a entender el significado de lo que veía. Finalmente la realidad hizo fuerza. Se abrió camino con violencia hasta mi alma. No puede ser. Y quemó con su fuego mi razón estremecida. ¿Dónde está la voz que pudiera contarlo? Horror sin nombre. Cualquier cosa mejor que esto. Con un alarido me aparté del pozo y escondí el rostro entre las manos, llorando amargamente. El calor aumentaba rápidamente y una vez más alcé la vista, temblando como atacado de paludismo. Se había producido un segundo cambio en el calabozo, y este segundo cambio afectaba, evidentemente, a su forma. Como en anteriores ocasiones, al principio traté en vano de descubrir o de entender lo que estaba sucediendo. Pero no tardé mucho en salir de dudas. Oh, Dios mío. La venganza inquisitorial se precipitaba a causa de mi doble escape, y no habría ya más escarceos con el rey de los terrores. La habitación había sido cuadrada. Ahora veía que 2 de sus ángulos se habían vuelto agudos, y los otros 2, por consiguiente, obtusos. La terrible diferencia aumentaba con rapidez, acompañada de un sordo retumbar o de una especie de quejido. Se mueve. En un instante la celda había cambiado de forma hasta transformarse en un rombo. Pero la alteración no se detuvo ahí. Ni tampoco yo esperaba o deseaba que se detuviera. Podía haber estrechado contra mi pecho las paredes incandescentes como una vestidura de paz eterna. La muerte, dije. Cualquier cosa antes que la del pozo, por favor. Estúpido. ¿Acaso no sabía que la finalidad del hierro incandescente era empujarme dentro del pozo? ¿Iba acaso a resistir su calor? O si eso fuera posible, ¿soportaría su empuje? Porque el rombo se hacía cada vez más estrecho, con una rapidez que no daba tiempo a la contemplación. Su centro y, por supuesto, su anchura máxima coincidían con el bostezante abismo,
Retrocedí. Pero los muros que se cerraban me empujaban hacia adelante sin posible resistencia. Llegó el momento en el que no quedaba para mi cuerpo retorcido y quemado ni un centímetro de suelo firme donde colocar los pies. Dejé de luchar. Pero la angustia de mi alma halló expresión en un último alarido, muy prolongado y fuerte, de desesperación. Sentí que estaba a punto de caer al abismo. Aparté la vista. Se oyó un discordante rumor de voces humanas. Muchas trompetas que resonaban con fuerza. Un áspero chirrido como de 1000 truenos. Las paredes al rojo retrocedieron. Un brazo extendido sujetó el mío cuando, desvanecido, me precipitaba ya en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. El ejército francés había tomado Toledo. La Inquisición estaba en manos de sus enemigos. El pozo y el péndulo. Un relato escrito por Edgar Allan Poe y narrado por Joan Mora.